tenemos a alguien que es amigo de la casa, que veníamos diciendo, nos cruzamos varias veces, pero nunca lo habíamos tenido nosotros en el programa. Está el doctor Diego Barovero, que es profesor titular de Derecho del Colegio del Colegio Nacional de Buenos Aires, vicerrector del turno vespertino, entre otras cosas, historiador, muchas cosas. Tiene como una especie de abanico múltiple de cosas en su haber. Sí. Y tenemos... ¿De dónde nos conocemos nosotros, Diego? Bienvenido. De toda gracias. la vida, ¿qué tal? Hace mucho que no nos veíamos Sí. y lindo compartir. Gracias por la invitación, obviamente, a José Apato y a González y a Priscila. Ay, gracias a Lindo vos estar por entre venir. ustedes. No, un Pero placer. ¿viste con qué te espero? ¿Viste? ¿Viste? Esta belleza. Las ¿Qué se bellezas. hace? No, bueno. Claro, las en bellezas, este en estudio plural. me siento privilegiado. Ay, me hizo que iba a traer algo de mi faceta judicial, pero no, mejor no, porque Hoy no. es difícil de explicar, es muy largo. ¿no? Ok. Fue una epifanía, una cosa así que Rápido. tuve. Sí. Bueno, Diego, entre otras cosas vamos a hablar de algo que nos preocupa y mucho, que tiene que ver con el financiamiento universitario. Sí. Pero primero yo voy a partir de un mea culpa, que es no vi todo. Así que tengo como una especie de colección de recortes y tuve que editar una nota al respecto, con lo cual leí lo que le pareció a mi colega que escribió la nota. ¿Qué te pareció la visita de Manuel Adorni ayer al Congreso? Bueno, deja un sabor amargo porque la figura del jefe de gabinete, que surgió de la reforma constitucional de 1994, fue pensada como una instancia intermedia, o si se quiere, de interfaz entre el Ejecutivo y el Legislativo, apuntando a un semiparlamentarismo que no es total. Este es un régimen presidencialista, pero el jefe de gabinete es, como jefe de la administración, es responsable ante el Congreso. Y se lo pensó también, esa figura, era como la larga historia institucional argentina de inestabilidades y rupturas de periodos presidenciales, porque los presidentes se desgastaban, pagaban todos los costos políticos. Entonces, bueno, una figura intermedia que tuviera responsabilidad en el Parlamento, ante el Parlamento o ante el Congreso, porque no tenemos Parlamento nosotros, y que sirviera como una especie de fusible, pero que también tuviera una responsabilidad de gestión. Y sin embargo, ayer lo que vimos fue un espectáculo preparado para eso, obviamente, porque lo que es inesperado, que no algo que tiene que tener la habitualidad, la normalidad de lo que dice el artículo 100 y 100, los artículos 100 y 101 de la Constitución, que el jefe de gabinete rinde informes alternativamente una vez por mes ante la Cámara de Diputados y ante la Cámara de Senadores, pero lo hace por sí mismo como responsable de la administración pública, ante el presidente y ante el Congreso. Que vaya el presidente a respaldarlo, ya de por sí es una enormidad, es un gesto grandilocuente y un poco circense, porque estaba planteado así. Las tribunas copadas por partidarios. El pochoclo. Bueno, el tema de traigan pochoclo, que fue dicho por el propio presidente de la Cámara. Fue pensado con una mirada de esto de la política espectáculo de hoy, ¿no? Que hay mucho ruido, poca sustancia, porque lo que también se comprobó es su escaso apego a la labor propia de un ministro que coordina la labor de los demás ministros, porque necesitaba responder leyendo documentos, papeles, folletos que le pasaba el personal que lo acompaña. Entonces, no se vio un jefe de gabinete con la capacidad. Uno puede gustarle más o menos, pero la figura del jefe de gabinete, en 30 años de la reforma constitucional, hubo distintos perfiles. Todos tenían entidad suficiente para estar en ese sitio y no tener que jugar el prestigio del presidente en algo que es además de trámite. Claro. Porque no fue una sesión de moción de censura, no era una interpelación, es un informe previsto mensual y normalmente por la propia Constitución ante el Congreso. Diego, ¿no te parece como un poco mucho que el jefe de gabinete tenga que ir todos los meses? Está bien que generalmente no se cumple, ¿no? Pero no se cumple, esa es la realidad. Pero a mí me parece que la herramienta que funciona en la legislatura porteña tiene un poco más de sentido, que es cada 6 meses. Porque es más cumplible, digo, es algo que... Sí, porque se termina planteando un esquema de informes, 2 informes anuales. Exacto. Son semestrales. A ver, sí, podría ser.
Hoy la Sí, norma la norma es constitucional esa. dice eso. De hecho, no hay ninguna penalización sobre el no cumplimiento. En los hechos termina sucediendo cada 3 meses, alrededor de 3 meses. No lo tengo estandarizado, pero si lo analizamos, este fue un caso que tardó mucho más en presentarse ante el Congreso. Lo que también me parece que tenemos que pensar es que la reforma constitucional del 94 le dio al Congreso más herramientas de las que tenía en el control de gestión. Sucede eso, esa es la realidad. Y lo que hay es una resistencia a cumplir con la letra y el espíritu de la Constitución. Sí. Lo mismo que con la cuestión de los temas que seguramente vamos a tratar, esta cosa de que las leyes, si son las leyes que yo impulso, las quiero aplicar. Si son leyes que salen por iniciativa parlamentaria y yo me tomé el trabajo de vetarla, cuando el Congreso ratifica, cumpliendo su rol constitucional, y la ratifica el Poder Judicial en la instancia de control de constitucionalidad, el Poder Ejecutivo no puede no aplicarla. Esta es la realidad de la Ley de Financiamiento Universitario. Uh-huh. Antes de entrar en ese tema que la verdad que es bastante profundo y requiere de que le demos un poco más de tiempo, yo lo que vi ayer también es el hecho de que hay como una puesta en escena hay una puesta en escena por parte del oficialismo y también una puesta en escena por parte de la oposición, que se dedicó a quedarse en la misma zona. Tampoco quiso aprovechar la situación de tener al jefe de gabinete ahí para que le dé respuestas. Digo, había como, yo, por ejemplo, vi un recorte de Tailade. Dije, tremendo, ¿viste? Y estaba todo en base a lo mismo. Es algo que ya ha estado en los medios de comunicación, que ya está en la justicia, que incluso el funcionario dice, yo hay muchas cosas que no puedo contestar porque está judicializado y eso se tramita en la justicia, y caes de nuevo en lo mismo. Qué poco bien le hace esto a las instituciones, ¿no? Volvemos a algo que decíamos al comienzo de nuestro diálogo, ¿no? La política convertida en espectáculo. No hay inocentes en esto. El espectro político, de un extremo al otro del arco, se ha acomodado en esta modalidad que pasa por lo que es impactar con frases, títulos, recortes. Ustedes que son periodistas, sí. Recortes fragmentarios, segmentados, donde es muy difícil explicitar o tratar de desarrollar un razonamiento. Es muy complejo además cuando el lenguaje de la política se ha transformado en un lenguaje soez, agresivo, donde no hay un espacio para la disidencia desde el respeto. La historia parlamentaria de la Argentina es larga y es muy rica. No es cuestión de aburrir acá a nadie, ni a ustedes ni a los oyentes. Pero han transitado interpelaciones, ministros de todos los pelajes políticos que nos podamos imaginar, con una gran altura, desde el punto de vista del uso del lenguaje, del cumplimiento de las normas de lo que es la jurisprudencia parlamentaria, de hablarse con respeto, recíprocamente, de los interpelantes a los interpelados, o rindiendo informes, y sin embargo han transitado de una manera respetuosa y al mismo tiempo sustancial, respondiendo a las preguntas planteadas. Lo asemejo al tema de la interpelación porque en general es un legislador el que lleva a cabo la interpelación. Después pueden transmitirse otro tipo de preguntas, pero siempre el interpelante es el que tiene la prioridad y por eso también el ministro debía responder. Lo de ayer fue planteado de una manera para provocar una cuestión que tenía que ver, por un lado, el gobierno fortalecer a su jefe de gabinete, pagar un costo enorme, porque es evidente, lo dicen los números, yo no soy lector de encuestas, pero es evidente, se habla todo el tiempo del costo que paga el gobierno por algo que tiene que ver con su discurso, lo discursivo, la lucha contra la casta, la moral como política de Estado. Cuando empieza a hacer ruido eso, hace agua, ¿por qué? Porque aparecen situaciones que estaban por debajo del radar. El mundo de la investigación periodística lo pone sobre el tapete y el gobierno procura taparlo. Y en el caso del jefe de gabinete, lo que hace es, si esto es todo mentira, son todas operaciones, o la respuesta que vos señalabas recién de está judicializado, no puedo hablar. Eso es un artilugio, es como que es exagerar.
el ministro es responsable desde el punto de vista judicial, pero también desde el punto de vista político. Y estaba en una casa política. El Parlamento es el ámbito donde se van a desarrollar las discusiones, los debates. Debería haber tenido algún tipo de respuesta. Dice, no, está todo en manos de la justicia y voy a demostrar mi inocencia. Cuando se creó la figura del enriquecimiento ilícito, que es un delito de funcionarios, se invirtió un principio central y básico, elemental del derecho penal mundial. Todos somos inocentes hasta que demostramos hasta que se demuestre lo contrario. Acá es al revés, se invierte la carga de la prueba, vos lo sabés bien, y es el funcionario el que debe demostrar su inocencia, que no ha tenido una conducta inmoral, antiética, o que va a producir un desvío en lo que es el cumplimiento de sus deberes. No está produciéndose esa situación hoy acá. Vamos al tema que nos... Bueno, tenemos paro en universidades esta semana, sí. Así que ya es algo que no solamente nos preocupa, sino que además también tiene consecuencias reales en la educación universitaria, que es, va a haber un paro de una semana. Se hace un paro esta semana, la última de abril, que es declarado por dos importantes organizaciones sindicales. Ustedes saben que hay varios sindicatos que nuclean la actividad docente y en este caso particular a nivel universitario. En esta semana, hasta hoy, 30, están parando la CONADU, Confederación Nacional de Docentes Universitarios, y CONADU Histórica, que tienen la mayor cantidad de afiliados. No están parando otros gremios, por ejemplo, UTE, que corresponde a CETERA, ADUBA, que son docentes de la Universidad, Asociación Docentes de la Universidad de Buenos Aires, FEDUN, Federación de Universidades Nacionales, bueno, pero impacta, obviamente. Sí. Es una situación como la que te decía al principio, es consecuencia del empecinamiento del gobierno en no cumplir la ley, en no cumplir la pauta que estipuló una ley. El gobierno perdió el debate, perdió las votaciones, el gobierno vetó. El Congreso cedió la instancia constitucional de la ratificación, y sabemos que es una ratificación que no es de mayoría absoluta en el sentido de mayoría, la de mitad más uno, es una mayoría agravada la que prevé la Constitución, 2/3, es decir, una voluntad política muy fuerte, muy potente. Cuando yo enseño derecho constitucional siempre digo lo mismo, digo, 2/3 del Congreso vale más que la voluntad del presidente. El veto es una rémora casi cuasi monárquica. Lo atenúa la Constitución al prever la posibilidad de que se forme una mayoría que indiscutiblemente al exigir 2/3 partes le está dando un volumen de consenso muy superior a una mayoría por un voto o por 2 votos. Y después, a ver, la ratificación judicial. Construir 2/3 no es sencillo. Exige consenso, exige acuerdos, exige ceder. La realidad de la política a la que nos estamos desacostumbrando desde hace un tiempo es que la política es diálogo, es negociación. Lo digo desde la experiencia de haber actuado en política. Uno no reniega de sus principios, pero a veces buscando un bien mayor tiene que ceder un poco respecto de lo que quiere y también concederle a quien está, a aquel a que le está requiriendo su concurso para apoyar, tiene que ceder algo. Construir una mayoría de 2/3 es un trabajo político arduo que el Congreso lo logró, y lo logró hasta podríamos decir no solo naturalmente, sino con un gran nivel de conciencia y entendiendo que la gravedad de la situación de las universidades nacionales, que es una verdad incontrastable. La Argentina, no de hace un año, 10, 20, la Argentina construyó una maravilla con el sistema de educación superior a nivel internacional. Ha sido tomado como una cosa modélica, porque nosotros empezamos desde 1918 con la reforma universitaria, que planteó algo que no existía, que era la universidad autónoma, que era una extraordinaria y cogobernada por los claustros que la integran, docentes, estudiantes y graduados. Y después la gratuidad, que llega unos años después, porque era una forma de no resignar
la capacidad y la inteligencia de la juventud, que a lo mejor no tenía las mismas condiciones económicas para poder cursar estudios superiores, que en casi todo el mundo son pagos. Acá se consagró legalmente. Y después, nosotros, desde 1994, y vuelvo a hacer referencia a la reforma constitucional del 94, a la que defiendo, lo consagró con rango constitucional. Entonces, el camino de la construcción de un modelo de instituciones universitarias, donde lo que se privilegia es, ante todo, la capacidad, la inteligencia, el estudio, el método, la investigación y la capacidad de haber sido capaz de renovarse a sí misma en cuanto a que cada vez sus exigencias fueron mayores, que no tiene que pasar por el ingreso restrictivo, sino por las restricciones o las exigencias en lo que es el desarrollo de la vida universitaria. No todo el mundo termina una carrera universitaria, ya lo creo. Cuando se hacen esas estadísticas, son menos los que ingresan de los que egresan. Y está muy bien, es natural, es normal, es lógico, claro, es esperable. Sí, no es como todos son Priscila, no son todos Priscila que mete tres carreras. No, pero es muy difícil, ¿no? Pero en serio, sí, es difícil. Es difícil y no es que uno no termina porque es vago, porque pero no desde quiere. El punto de vista humano, Priscila y Ale me van a entender, yo estoy convencido de algo. Así no termine una carrera universitaria, cualquier ciudadano, cualquier habitante, cualquier individuo de nuestra sociedad que pasa temporariamente por las aulas universitarias, llega a adquirir un nivel de conocimiento, crece en su capacidad de análisis, en su pensamiento crítico, incorpora, culturalmente es otro ciudadano con más capacidades, con más habilidades, que a lo mejor no le sirven para terminar la carrera, pero sí le sirven para la vida, para el desarrollo. Pasar por las aulas universitarias también mejora la vida de las personas. Diego, perdón. Bienvenida Marce. Hola, Marce. Barbero. Buenos días a todos. Pero todo ese bagaje para poder llegar hasta los altos estudios se tienen que traer de la secundaria. Tienen que traer es una instancia previa. Es una instancia previa. De la instancia previa, y es lo que casualmente está fallando. Sacando todos los problemas de presupuestarios y cómo actúa el gobierno con todo lo que está pasando en las universidades. Todo eso se tiene que traer desde antes. Y me parece que es la primaria y la secundaria es donde están las carencias. Porque son etapas que son formativas. Hay una etapa inicial, una etapa elemental, una etapa secundaria, lo que llamamos la enseñanza media, que van conformando. Yo soy hijo de la escuela pública. Hice la escuela pública en primaria, en secundaria, colegios nacionales, en tiempos en que además, ustedes se van a reír, pero se tienen que acordar, son muy jóvenes, dependían del Ministerio de Educación de la Nación. O sea, no estaban municipalizadas ni provincializadas. La educación dependía del Ministerio de la Nación. Esto empieza en los años 90, cuando se desmonta el esquema del Ministerio de Educación de la Nación. Con el discurso de la descentralización, lo que hace el gobierno en tiempos de Cavallo y Menem, ¿qué hace? Le tira por la cabeza a las jurisdicciones provinciales y a la ciudad de Buenos Aires, todavía no autónoma, luego autónoma, dice, arréglense. Entonces reduzco los recursos. 100 escuelas nos tiraron. Bueno, tranqui, arréglense como es la experiencia de la aplicación de recetas que privilegian un resultado economicista y relacionado con que los recursos del Estado están en principio destinados a pagar deuda y servicios de deuda, primero servicios y después deuda, porque el capital es el que nunca se agota. Hace años que se discute esta cuestión de la deuda externa y de su legitimidad, y ha tenido opiniones a nivel internacional de catedráticos, de especialistas. Es virtualmente un anatocismo en términos de lo que está pagando cualquier Estado en vías de desarrollo por deuda, que en realidad lo que hace es pagar intereses de intereses, porque no son intereses de capital sobre capital, intereses sobre intereses, que son intereses sobre el capital. Y en ese camino hemos ido resignando capacidades económicas, de recursos, renta nacional, que debería haber estado dedicada a la formación, a la estructura educativa que decís vos, Marcela, básica, la primaria, la secundaria, que son las bases con las que después llegamos a la educación universitaria, donde ahí vamos
a un nivel de especialización y profesionalización, por lógica, mucho más exigente. Diego, ¿cómo está hoy, breve, sin ningún IVA, el sistema universitario argentino? Y está en crisis por dos razones. Por un lado, en lo que es la funcionalidad universitaria, que son los gastos de funcionamiento, que tiene que ver con la estructura. No estamos hablando de 3 o 4 edificios, estamos hablando de estructuras voluminosas que requieren de personal capacitado en distintas instancias, no solamente en materia administrativa, interna, de maestranza, de mantenimiento, de estructura y de infraestructura, sino también en materia de lo que es la capacidad de los que transmiten los conocimientos, ayudantes, docentes de distintas categorías. Ustedes saben que se gana muy poco yo sé que el volumen en sueldos es enorme en la proporción de lo que es el recurso, pero gana muy poco cada docente, desde las dedicaciones simples y semi-exclusivas. Incluso el que tiene una dedicación exclusiva gana muy poco. Yo no tengo los números, no los voy a decir, no voy a hablar de números porque además no es mi especialidad. Yo no he sido nunca delegado paritario, yo me remito a lo que es de carácter público, la información. Es muy difícil asegurar la continuidad del funcionamiento de las estructuras de las universidades nacionales, no solamente de la UBA, que además en el caso de la UBA tengo que agregar los hospitales que dependen del sistema universitario y que además prestan servicios, no al ámbito universitario, a la comunidad en su conjunto. Los hospitales universitarios, que son modélicos, que son hospitales escuela, prestan servicio a la comunidad. Que el gobierno pretenda desentenderse de esa realidad, y acá no estoy hablando solo de los salarios, estoy hablando de lo que es insumos para que estén abiertos, para que reciban la demanda de atención, que es realmente grande, es enorme. Los hospitales de la Universidad de Buenos Aires funcionan magníficamente bien. De hecho, he tenido, por circunstancias particulares, he tenido que estar cerca de algún amigo que fue atendido allí, o por DOSUBA o por otro tipo de obras sociales, porque hay obras sociales que también derivan al Hospital de Clínicas, al Hospital General San Martín. Me parece que eso también tenemos que tener en cuenta, que el Estado ha resignado su obligación legal y constitucional de proveer al mantenimiento de los servicios que son básicos del Estado y que son derechos de la población, la educación y la salud. No sé si tenemos prevista ya una pausa o no. Si no, podemos seguir porque sí. Ahora me voy a convertir en la mala. Pero no te va a salir porque vos sos muy buena, yo te conozco. Se hizo algo mal, digo, más allá de que claramente faltan recursos que debería proveer el Estado, ni más ni menos que para la educación de los ciudadanos, pero se hizo algo mal. O sea, ¿considerás que en esta estructura de costos de las universidades puede haber quizás cosas que no son tan necesarias? Ejemplo, yo a veces voy a la Facultad de Derecho y veo ciertas cosas que digo, están pasando por un momento complejo. Hay ciertas cosas que por ahí se podían achicar, reducir, como para salir del paso y que por lo menos los docentes no se estén yendo de las universidades, que es algo que también está pasando. Los docentes que se van de las universidades es porque el monto destinado a sus ingresos es muy bajo. En este momento, hoy, por ejemplo, claramente un docente de la universidad o un docente de un colegio preuniversitario va a estar cobrando en términos nominales un poco más del 30% menos que en una jurisdicción. Porque de algún modo las jurisdicciones, provincia de Buenos Aires, la propia ciudad de Buenos Aires, han logrado de alguna manera compensar situaciones de manera tal que, más allá de que las pautas salariales en torno a la inflación siempre son menores, pero han logrado compensar eso. Y en la universidad, al verse retraído, o sea, por la misma cantidad de horas, conviene más prestar horas docentes en una jurisdicción como la Ciudad de Buenos Aires que en un ámbito de un colegio preuniversitario. Pero yendo a lo que me decías vos, yo no te puedo decir si seguramente hay ámbitos en los que no se ha hecho todo bien y probablemente si hilamos fino encontremos más. Las universidades nacionales, y no porque es una cosa que exigiera este gobierno,
está previsto que sean auditadas por la Auditoría General de la Nación, que es el órgano de control externo del Estado que depende directamente del Congreso, es decir, no depende del Poder Ejecutivo, y asegura de esa manera un control más estricto, pero también un control político y democrático. Una auditoría que está a cargo de Juan Manuel Olmos. Es el presidente por ser el partido de oposición más numeroso. Eso es un trámite que también ocurre en la de Ciudad de carácter Buenos Aires, legislativo, claro. que se suele que la persona que está a cargo de auditar no sea del mismo signo Exactamente. político del que gobierna. La auditoría, cuando interviene y cuando se expide a través de sus informes, los que hemos conocido el funcionamiento de la auditoría, por quienes tuvieron a su cargo la presidencia del Colegio de Auditores, y por lo que es el personal especializado que forma parte de las gerencias del control, uno sabe que tienen una altísima capacitación, que tienen una mirada absolutamente independiente y crítica, más allá de que pueda existir una pertenencia partidaria en algunos casos, pero la idea de que el Estado funcione en los términos que debe funcionar, cumpliendo con sus obligaciones y brindando los servicios que tiene que brindar, se trabaja con una seriedad que yo creo que sería de carácter, ya sería público si el escándalo justificara este volumen de ensañamiento, este nivel de ensañamiento que ha tenido la política del gobierno nacional con las universidades, con el sector científico y con lo que tiene que ver con el otro sector que ha sido cercenado en materia de recursos, es el sector del que se ha hablado mucho en esta emisora, el tema de los discapacitados. La salud en general. Salud en general. Bueno, lo hemos visto con el Garrahan, hemos visto el tema de discapacidad, con una pretendida intención de sanear y de limpiar o depurar recursos mal aplicados. Siempre hay recursos, es muy probable que haya recursos mal aplicados. No tengo la capacidad personal de decir o la información completa para decir en este lugar se gastó de más o en este lugar se gastó mal. Los resultados están a la vista. Los números de la Argentina en materia de educación universitaria y en materia de investigación científica están garantizados además por órganos de carácter internacional, ajenos a los gobiernos, muy ajenos a los intereses políticos vernáculos, con lo cual de ninguna manera existe una sobreutilización de recursos o mala utilización de recursos destinados a investigación y a ciencia. Probablemente haya que pensar en algún momento en mecanismos de funcionamiento de las áreas educativas del Estado, con un nivel de... Pero lo que pasa es que también nosotros tenemos que analizar hoy, ¿en qué gasta el Estado? ¿En qué gasta el Estado? Porque nosotros decimos, y se gastó más en educación. Hoy en el PBI argentino, los gastos de universidad son el 0,60%. Es uno de los números, es el número más bajo histórico. Ni siquiera en gobiernos dictatoriales se le dio una asignación presupuestaria en el PBI tan baja como se ha producido en este gobierno. No hay una justificación más que de carácter ideológico. Y el carácter ideológico que es el peor, porque lo que se trata acá, y yo creo que es lo que nos deja la enseñanza de este periodo del presidente Milei, es que Milei tiene una teoría a la que él adscribe. Y él trata de que la realidad entre en la teoría. Porque uno puede tener una formación teórica y decir, yo creo que tengo la fórmula, tengo que seguir estos cánones. Pero si yo aplico mi teoría, pero la trato de calzar a la fuerza en la realidad empírica, en la cotidianeidad, voy a provocar daños, voy a provocar situaciones de injustas asignaciones. Y yo creo que acá está pasando eso. Acá tenemos un presidente que se enoja porque la realidad no termina de encajar en la teoría de lo que él cree que no admite discusión. Y las consecuencias las padece el cuerpo social argentino. Las consecuencias son los jóvenes que hoy están viendo cercenadas sus posibilidades de formarse. ¿Por qué? Porque esta situación lleva a que los docentes precarizados no den clase o estén de paro porque están luchando por una problemática que debería estar resuelta o cuando menos mínimamente encaminado con vías de resolución. Que las universidades no puedan funcionar a la capacidad que tienen porque no tienen los recursos para que el funcionamiento de la institución sea normal,
se utilicen los recursos que se tienen que utilizar. Acá no puede ser que sea lo mismo comprar lavandina que comprar insumos para un laboratorio. Bueno, pues para este gobierno, con su secretario de Políticas Universitarias, que acaban de, a través del Ministerio de Petovelo, le acaban de intimar a los rectores de las universidades. Rectores de universidades que, como dije antes, son por ley y por la Constitución autónomas y no dependen del gobierno. No es que no dependen del Estado, no dependen del gobierno. El gobierno no nombra a los rectores. Los rectores son responsables ante la asamblea universitaria que los elige, que les informe cuál es el plan de contingencia para poder resolver los días de clase perdidos por las medidas gremiales adoptadas por la lucha frente a la política que aplicó el mismo gobierno. O sea, es matar la gallina de los huevos, que puede ser de oro, de plata, ¿no? Sí. Pero ya estamos en el colmo de todos los colmos. El gobierno le exige, ¿y qué va a hacer la universidad con las clases que se han perdido por las medidas sindicales adoptadas? Bueno, es que en el fondo lo que a mí más me conmueve, porque vos me conocés y sabés que yo tengo una mirada fuertemente comprometida con la democracia, con el sistema republicano, con los derechos humanos, pero sobre todo con la libertad y con los principios que son propios de la vida republicana y del orden constitucional. Nunca pensé que llegáramos a este nivel de enfrentamiento en el cual estamos estigmatizando permanentemente. Entonces el gobierno identificó enemigos en las universidades, en el sistema científico, en el sistema de salud, y los ataca. La mejor forma que encontró para atacarlos es cercenándoles recursos para que funcionen y cercenándoles lo que es su lógico, el emolumento, el estipendio que deben percibir por prestar sus servicios, por dictar cátedra. Nunca estuvo bien pago el docente. Esto lo sabemos todos los que hemos hecho docencia. Nunca. Pero nunca tan mal como ahora. Porque además lo que hay es una deliberada estigmatización, una elección política deliberada de decir, este es el modelo al que nosotros no queremos. Esto es lo que nosotros no queremos. No queremos que piensen, porque el que va a la universidad va a pensar, va a ser autónomo, va a tener pensamiento crítico, va a incorporar elementos de raciocinio mayores. Entonces no queremos que esto siga porque no nos conviene a nosotros. A nosotros nos conviene esto de las redes, de las pantallas televisivas, de los TikTok. Y ahí alcanza con mirar un minuto. Es el tiempo que hoy más o menos un chico está con las pantallas antes de scrollear, como se dice ahora, ¿no? De pasar a otra pantalla. Muy moderno, sí, bueno, muy moderno. Trato con adolescentes todos los días hace muchos años. Bueno, pero en referencia a esto que decís, Diego, yo pensaba, lo digo también como estudiante universitaria, no tienen ni idea de lo que está pasando dentro de una universidad. Porque, por ejemplo, hace 2 días sacaban este comunicado desde Capital Humano donde se intima a los rectores por los días perdidos, por las clases que no se otorgan. Yo esta semana, yo soy de la Universidad de Quilmes, tuve paro toda la semana, pero tuve clases. O sea, no, a ver, obviamente no es lo mismo yo ayer igual fui al aula, tuve docentes que no ficharon porque mantienen la medida del paro, pero nos dieron clases igual. Pero el lunes y martes que también tenía que ir, bueno, no, tomaron otra medida de, bueno, te mando este texto, te mando este video, la semana que viene lo vamos a refrescar. O sea, el derecho a la educación sigue garantizado para nosotros estudiantes. No es que nos vemos perjudicados al 100% por estas medidas que se toman. Las universidades están abiertas. Sin ninguna duda. Por más que haya esta medida. Pero ¿qué es lo que no se sabe? Que todo funciona. Claro. O sea, que se trata la universidad está abierta. Hoy, o sea, que la universidad trata de cumplir con su rol, que es seguir educando, formando profesionales. No es que van en contra con estas medidas del derecho de educación como quieren exponer en este comunicado del Capital Humano. Pero no lo normalicemos, porque lo que busca el gobierno es que nosotros normalicemos la anormalidad. Claro. Nosotros no podemos normalizar eso, porque yo soy docente y yo quiero entrar al aula. Y si fuera ayudante de laboratorio, yo quisiera estar en mi laboratorio, quisiera poder hacer las pruebas, que los chicos aprendieran, hicieran su experimentación propia con los insumos que tienen, utilizando los recursos. No quiero que hagamos una clase virtual o que demos una clase pública. Por supuesto. Pero claro, no, yo sé que vos no querés eso, pero digo, no lo podemos normalizar. Nosotros tenemos que luchar y defender nuestro ámbito de trabajo, que también tiene que ver con la dignidad del docente que imparte su hora cátedra y del estudiante que va a aprender. Acá hay un pacto ético-moral que el Estado no puede resignar. Claro. Nosotros vamos a la educación, vamos al colegio y vamos a la facultad a enseñar. Ese ha sido nuestro rol. Nos paguen mejor o peor, pero nuestro rol es ese, es estar en ese ámbito. Y los estudiantes
van ahí para recibir la educación, la Exacto. instrucción. Entonces, no podemos normalizar que no haya clase o que se dé por una alternativa, que puede ser la virtualidad, Sí, que el puede ser campus, el campus. Sí. Me parece que nosotros tenemos que luchar por esto. Pero el gobierno ha elegido muy puntualmente individualizar como enemigos de lo que es su concepción política, que es reaccionaria, que es discriminatoria, que hay una exaltación del individualismo materialista. Si no te haces rico, si no te va bien con algún negocio, con la cripto, con las apuestas online, no vas a tener futuro. Y todos sabemos que no es así. Un chico que está un día en la facultad gana de por vida, aunque Total. no termine, como les dije recién, aunque no termine circunstancialmente su carrera, porque los tiempos que exige dedicarse a una carrera no los puede cumplir, o porque trabaja, o porque tiene obligaciones familiares, parentales, o tiene un viaje muy largo, que eso prácticamente ha ido quedando de lado, porque como vos decís que vos me contás que sos estudiante de la Universidad de Quilmes, y la verdad que yo siempre he defendido el proceso de descentralización universitaria y la creación de universidades nacionales en distintos ámbitos. Yo viví la primera época, trabajo en la Universidad de Buenos Aires hace muchos años, y estuve en los orígenes del CBC como empleado. Fue mi primer trabajo cuando terminé, cuando empezaba a estudiar. Y recuerdo cuando el concepto fue que la UBA tenía que llegar a distintos ámbitos de donde venía el estudiante. Y entonces hubo una experimentación que fue muy positiva. El CBC tuvo sede en Avellaneda y en San Isidro. Sí. Hermosos, además. Hermosa experiencia, hermosa sede. Después los municipios también, las provincias, fueron impulsando la creación de nuevas universidades. Yo creo que eso siempre fue para bien. Siempre lo defendí. No creo que el discurso de crean universidades para hacer política sea necesariamente justo con la realidad. Yo creo que los estudiantes y los docentes y los egresados que forman parte de la comunidad universitaria de estas casas de estudio son el testimonio vivo de que fue una política correcta. Quienes recién se suman a Entrelazados, estamos hablando con el doctor Diego Barovero y ahora vamos a escuchar un audio vinculado con este tema. En lugar de cumplir la ley, como indica la justicia, ¿qué hace? Pretende dilatar eso y tira nafta al fuego diciendo: obligo a los rectores que tomen medidas para que haya clases en las universidades. En las universidades se está cursando, cualquiera puede ir a cualquier sede de la Universidad de Buenos Aires, se está cursando. Por supuesto, tenés más medidas gremiales que en otro momento, porque nunca desde la democracia hasta ahora pasó algo así. Son muchísimos los que estamos haciendo un esfuerzo para que haya clases todos los días. Y si hoy hay clases todos los días en la universidad, con algunas excepciones muy pequeñas, es por el esfuerzo de los trabajadores, de los profesores, que el que no se fue, porque muchos profesores ya se tuvieron que ir de la universidad, porque una cosa es decir, bueno, me acomodo un poco, y otra cosa es decir, no llego al 10. Pensemos que el profesor que más cobra en la Universidad en la Universidad de Buenos Aires y en cualquier universidad del país, un profesor titular con dedicación exclusiva, no llega a la canasta básica. Bueno, y estábamos escuchando al vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Jacobiti, que hablaba exactamente de todo lo que nosotros estuvimos charlando en estos minutos, que tiene que ver con que, más allá de todos los reclamos sindicales, gremiales y todo eso, la universidad quiere estar abierta para sus alumnos, trata de hacerlo, está haciendo el esfuerzo. También escuché algo que me hizo ruido y apelo a nuestro invitado, al doctor Barovero, en su calidad de historiador, porque escuché a un miembro de la Facultad de Derecho diciendo que estamos peor que en el momento más oscuro de nuestra historia a nivel universitario, que la dictadura. Vos lo mencionaste como hacía al pasar, pero quiero saber tu opinión. A mí me pareció un poco mucho, teniendo en cuenta todo lo que pasó en la dictadura, en la última dictadura, pero tal vez vos tenés otra visión. No, seguramente se refiere a lo que te decía con respecto a la inversión. Pero tenemos que pensar que esa universidad de la dictadura era una universidad restringida, restrictiva, donde no existía la libertad de cátedra, que en ese momento
estaba en suspenso porque lo que se imponía era el estatuto del proceso de reorganización nacional, donde no había periodicidad de cátedras, donde los rectores eran nombrados a dedo por el Poder Ejecutivo y donde además se expulsaba a alumnos alumnos y a profesores por razones políticas. Entonces, ese fue un momento muy oscuro. Las circunstancias son distintas. Lo que hay hoy tal vez sea un oscurantismo de otro signo. Es el oscurantismo, como decía antes, de creer que una doctrina económica es la verdad revelada, es una Biblia o es un Corán, y quiero que esto no sea malinterpretado como una interpretación con una mirada religiosa. Creo que tiene que ver con el fundamentalismo. Todos los fundamentalismos son malos. Acá lo que hay es un fundamentalismo económico de un Estado ausente o de un Estado en repliegue, de un Estado que no debería existir, desde el punto de vista de la mirada que tiene este presidente y quienes lo han acompañado, por lo menos quienes están más cerca de él, que también es un experimento, porque nosotros no estábamos acostumbrados, más allá de cualquier diferencia de orden político, ideológico, partidario, es la primera vez que tenemos un presidente elegido y constitucional, con respaldo democrático, porque fue elegido por el voto de los ciudadanos, pero que no pertenece a ninguna formación política de las de carácter nacional, popular, tradicional, y eso es una novedad en los argentinos. A quienes nos dedicamos a la historia, como me dice Ale, nos ha conmovido, obviamente, porque te obliga a replantear un montón de cosas, a analizar conductas, a analizar los cambios culturales, claro. Pensar que no es una corriente que pasó en la Argentina nada más, porque no, pasó por eso en no todo es un signo mundo. del tiempo que estamos viviendo. Es una señal de los tiempos, pero no me quiero escapar de lo que me consultaba Ale, porque ella decía esta reflexión sobre el tema de los tiempos oscuros de la universidad. La universidad tuvo tiempos oscuros por distintos motivos, por esto que te decía, porque desaparecía gente, se llevaban a estudiantes y a profesores. Bueno, eso no pasa. Lo que pasa hoy es que la estrangulan. Es una noche de los bastones largos para rememorar la noche de la dictadura, un mes después de la caída de Arturo Illia, que en ese entonces la universidad era autónoma, con todos los principios de la reforma, pero además era democrática, era transformadora, investigación científica a nivel mundial. Esa noche de los bastones largos entraron a bastonazos. Bueno, esto es una noche de los bastones largos en cuotas y con un mecanismo tal vez más sofisticado, que es el del estrangulamiento financiero. No te doy los recursos, el sueldo no te va a alcanzar, lo que decía el vicerrector, profesores que ganan sueldos por debajo de la línea de pobreza, que no llegan a la canasta básica, y que tienen que tomar a veces la decisión de que en sus horas libres o no libres, o las que podía dedicar a la investigación, al perfeccionamiento, o siquiera al esparcimiento personal, tiene que salir con un Uber, manejar un auto, o ser no remisero, delivery de aplicación. Sí. Conozco casos muy puntuales. Sí, todos conocemos. Conocemos casos muy puntuales, pero que también es una pérdida de derechos y una pérdida de dignidad como trabajador. Yo soy educador y abogado, pero bueno, tengo alguna herramienta para salir de la situación. Hay otros que no, a lo mejor es un tipo de especialidad por la que es profesor o es ayudante de cátedra o es ayudante de laboratorio, en la que solamente le queda la opción de estar en una aplicación y hacer entregas, envíos, delivery, y me parece que es injusto y es una barbaridad. Diego, nos quedan pocos minutos, pero quiero aprovecharte. ¿Cómo ves la ciudad de Buenos Aires hoy? La ciudad de Buenos Aires, a mí la ciudad de Buenos Aires no podría vivir en otra ciudad. Me encanta Buenos Aires, me encanta. No la veo linda, veo que falta gestión, no estoy conforme con lo que veo. Ahora veo una fiebre de cierta premura por hacer obra, veo calles cortadas, veredas rotas porque se están arreglando o porque son embellecimientos sin ir más lejos, en la esquina de mi casa tengo 2 esquinas en obra y además un bulevar. Yo creo que es la respuesta espasmódica de la gestión que terminó, bueno, que viene de haber perdido una elección y salir tercero, una cosa inimaginable, porque el PRO
había hecho de la ciudad de Buenos Aires un poco su estandarte nacional, y pretendió, y creo que logró en algún sentido, tener una estampita, una figura para mostrar, para hacerse famoso o ser considerado opción o alternativa de gobierno a nivel nacional. Mostró un modelo de gestión en la ciudad de Buenos Aires, que después o se puso viejo o por fatiga de material, o porque también a veces las circunstancias puntuales de las urgencias políticas, los liderazgos a veces se chocan y se pisan los personalismos, y tal vez yo creo que ahí estuvo más apremiado, y esto es una interpretación personal, no quiero comprometer a nadie, estuvo más apremiado Jorge Macri por diferenciarse de Larreta que por mostrarse como un buen ejecutor. Y yo vi que se perdió mucho tiempo en la ciudad. Yo creo que ahora hay como un apuro. A mí me va a gustar siempre Buenos Aires. Creo que necesita a lo mejor una oxigenación. Creo que nada mejor que perder una elección para que la gente reflexione. El político necesita... Es que lamentablemente no sucede. Claro. Ninguno reflexiona. Claro. Ninguno hace autocrítica, sea del partido que sea. A mí la ciudad de Buenos Aires me encanta como ciudad, como modelo de ciudad, con lo que es su variadísima oferta cultural, con sus pulmones verdes, que son una maravilla. Yo tengo la suerte de vivir cerca del Parque Lezama, que es un lugar para mí extraordinario. Estoy ahí entre La Boca y Barracas, que son mis barrios preferidos y queridos. Pero se puso linda esa zona. Está linda, sí, es una zona que viene hace tiempo que tuvo un momento de crecimiento urbanístico interesante. Y La Boca, por ejemplo, y es el barrio donde yo nací y viví más años. ¿Por dónde? Yo vivía a la vuelta del Hospital Argerich, en Catalina Sur, o el barrio Alfredo Palacios, en realidad. Sí. Un barrio construido con el sistema de monoblocks de edificios en los años 60, en tiempos de dos intendentes democráticos que fueron Hernán Giralt y Francisco Rabanal, intendentes de Frondizi y de Ilia. Proyectos de la Comisión Municipal de la Vivienda popular, pero de gran calidad. Porque, por ejemplo, el edificio donde yo nací y donde después... Cuando me casé me compré un departamento y nació mi hijo, eran departamentos absolutamente externos, o sea, no existía el concepto en ese barrio del departamento interno al pulmón de manzana, porque cada torre te daba, todos los departamentos daban por lo menos tenían dos orientaciones. Y eso ha sido siempre maravilloso. Y los espacios verdes entre los edificios. Siempre lo puse como ejemplo de una urbanización porteña de avanzada en aquellos años. Estamos hablando de los años 60. Yo soy del 67. Y lo que también La Boca incorporó hace poco es el Metrobús, que le dio otra mirada a la zona, lo que es la avenida Almirante Brown, que es la entrada que se ve después del Parque Lezama, con mayor iluminación, y eso fue positivo. También ha cambiado la composición del barrio en sí, en cuanto a su composición sociodemográfica. Pero lo que no se está viendo, yo por lo menos no soy no estoy especializado en política de la Ciudad de Buenos Aires, yo no veo que haya un plan director, un plan maestro, un plan estratégico. Sé que existe un área que se llama Plan Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires. Y yo no sé si es un plan estratégico de la ciudad o si es un plan estratégico de la gestión. No lo sé eso. Me gustaría ver una Buenos Aires, que creo que tiene los recursos para hacerlo, una ciudad más pujante, más amigable con el vecino, con las personas, y como se hace ahora, ¿no? Yo soy perrero, tengo perros, con los animales. A mí me parece fantástico eso de poder convivir. Creo que necesitamos también un poco de una inyección de optimismo y de respeto por el ambiente, por lo que es la ciudad en la que nosotros vivimos y a la que nosotros queremos. Nuestro productor hace señas desde el más allá. Está metidísimo en todo. Nos preparó otro audio para compartir. En relación a la pregunta por la ley de financiamiento universitario, el Poder Ejecutivo Nacional actúa y va a seguir actuando estrictamente dentro de la ley. En este sentido,
El Congreso sancionó una ley que dispone gastos sin prever su fuente de financiamiento. Esa omisión no es menor. El artículo 5º de la ley número 24.629 es categórico al establecer que toda ley de gasto debe indicar cómo se financia y que en caso contrario su ejecución queda suspendida hasta tanto se incorporen las partidas correspondientes en el presupuesto. Por lo tanto, no hay aquí incumplimiento alguno del Poder Ejecutivo. Lo que hay es una ley que no puede ejecutarse porque el propio Congreso no cumplió con una condición básica de operatividad. Ejecutarla en estas condiciones sería justamente actuar fuera de la ley. Es importante ser claro, no se trata de falta de voluntad ni de sensibilidad, sino de responsabilidad institucional y equilibrio fiscal. Prometer gastos sin financiamiento puede ser políticamente rentable en el corto plazo, pero es fiscalmente irresponsable. Bueno, y aquí estábamos escuchando al jefe de gabinete, Manuel Adorni, ayer hablando específicamente de lo que estuvimos charlando casi todo el programa, que tiene que ver con el financiamiento universitario, y diciendo, bueno, sancionan una ley, no dicen de dónde sacar los recursos. Es una mentira más del jefe de gabinete, primero porque dice, cumple con la ley. No cumple con la ley el gobierno, porque la ley está vigente y tiene la obligación, además por mandato judicial, de cumplirla. Lo que no dice el jefe de gabinete es que él tiene la potestad de reasignar partidas para el cumplimiento, porque además está vigente esa potestad del jefe de gabinete de reasignación de partidas. No se saca nunca una ley que diga de dónde sale el recurso. A veces, muy puntualmente, ha pasado, pero en este caso, que se trata de algo que es de carácter general, es una ley de carácter general y es una ley tan específica como lo universitario, y habiendo el gobierno llevado a cabo políticas de resignación de recursos, porque cuando redujo impuestos para las grandes fortunas, eliminó distintas, la ley de inocencia fiscal, entre otras cosas, el gobierno está resignando recursos que él tenía y que hoy no tiene por voluntad propia. Y eso es una irresponsabilidad fiscal, no lo que dice que es culpa del gobierno. Está mintiendo deliberadamente el jefe de gabinete y lo hace a sabiendas, porque sabe que no tiene costo alguno. Está tan jugado en ese rol, está tan entregado, porque la verdad que está definitivamente terminado. Realmente, desde el punto de vista político, es un gobierno que se ha entregado a esta situación. Ha elegido el andarivel del incumplimiento de la norma y al mismo tiempo de atarse como si fuese una piedra o una gran piedra, hundirse junto con el jefe de gabinete. Bueno, la verdad es que me quedé con ganas de preguntarte un montón de cosas, porque ya se lo había advertido, porque bueno, a Diego lo conozco hace muchos años y sé que no hablamos de política partidaria, también es un tema. Vamos a tener que invitarlo nuevamente. Sería muy a que nos acompañe en Entrelazados y así podemos profundizar esos temas. Cuando vos dispongas, con todo gusto. Y me quedé con ganas además de La Boca, de Barracas, de toda esa zona que es espectacular. Hacemos un especial. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Marce.